Desde que el cine comenzó a explorar mundos imaginarios, pocas franquicias han logrado combinar ciencia ficción, crítica social y reflexión filosófica con la maestría como lo hizo El planeta de los simios. Una saga que inició como una novela del escritor Pierre Boulle y que ha recorrido más de medio siglo no solo de éxitos, sino también de fracasos, pero que a pesar de eso ha sabido reinventarse y se ha mantenido relevante en el tiempo. Por esa razón, en este análisis desentrañaremos cada etapa de todas las películas que llegaron al cine, además de la evolución de la franquicia, su cambio en la dirección, inversión y ganancia, recepción de la crítica y sobre todo los agujeros de guión que ha tenido cada una de ellas. Así que prepárense, porque en este momento comienza un viaje largo pero muy completo que les enseñará todo lo relacionado con esta maravillosa saga. Hoy conocerán a detalle todo el proceso que lleva más de 50 años y que continuará el próximo 2027 con la secuela del Reino del Planeta de los Simios. Quien les habla es Luis Cifuentes. Ahora sí, suscríbanse activando la campanita de notificaciones y pónganse cómodos en este vídeo que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a Panorama Curioso. Como dije antes, El planeta de los simios tiene su raíz en la novela del escritor Pierre Boulle publicada en 1963 y titulada La Planète des Singes, donde un astronauta aterriza en un planeta llamado Soror, los simios gobiernan y los humanos son salvajes. El protagonista es Ulysse Méraud, un periodista francés que debe luchar por demostrar su inteligencia en un mundo que lo considera una bestia. La novela en sí contiene elementos filosóficos y políticos que exploraron, modificaron y se adaptaron a las diferentes versiones cinematográficas a lo largo del tiempo. Porque cuando Hollywood se interesó por esta obra, se encontró ante el reto de transformar un relato filosófico en una historia visual y atractiva para el público masivo. Fue entonces cuando el productor Arthur Jacobs y el director Franklin Schaffner asumieron ese reto, incorporando elementos de thriller, aventura y drama para crear una película que marcó un antes y un después en la historia del cine. El problema era que en los años 60 la idea de simios parlantes era algo que nadie en Hollywood se tomaba en serio. Para muchos estudiosos era una idea simplemente ridícula, pero Jacobs no se rindió, sino que decidió acercarse a 20th Century Fox e hizo algo revolucionario para la época, contratando a un genio del maquillaje prostético llamado John Chambers, que creó un test de maquillaje hiperrealista y el resultado fue impresionante. Porque cuando los ejecutivos vieron a los actores con rostros simiescos pero muy expresivos, le dieron luz verde de inmediato. Y al haber conseguido la aprobación trajeron de inmediato a Rod Serling, quien fue escritor de algunos capítulos de la legendaria serie de Twilight Zone o La Dimensión Desconocida. Él escribió el primer borrador que era muy fiel al libro de Boulle. Sin embargo, el guión final fue reescrito por Michael Wilson y tuvo que modificar muchos detalles para adaptarse al presupuesto, pero terminó conservando el desenlace final que vimos en el guión original. La película de 1968 fue un éxito rotundo que no solo rompió la taquilla, sino que también ganó un Oscar honorífico por su innovador maquillaje y se convirtió en una referencia cinematográfica. El éxito fue tan grande que Fox decidió expandir el universo creando 4 secuelas más, una serie de televisión, una serie animada, cómics y hasta juguetes, por lo que sin duda alguna El planeta de los simios se había convertido en toda una franquicia. Ahora bien, entender este universo que lleva más de 10 películas en cines a lo largo de estos 50 años es de suma importancia para entender la secuela que veremos este 2027. Por eso vamos a ver los detalles más importantes de cada una de ellas, comenzando por las clásicas y finalizando con las modernas. Remarcaremos sus aciertos, reconoceremos sus fallas y sobre todo descubriremos los agujeros de guión que son más de los que seguramente podemos recordar. Y antes de todo quiero aclarar que en este vídeo solo me enfocaré en las 10 películas del planeta de los simios que han sido estrenadas en cines. Esto quiere decir que no voy a incluir cómics, novelas, series de televisión ni otros materiales del universo expandido, porque eso haría el vídeo mucho más largo de lo que ya es. Además de que la mayoría de las personas solo se han limitado a ver las películas. Pero si quieren que prepare uno analizando todos los proyectos adicionales, háganmelo saber en la caja de comentarios y con mucho gusto lo haré. Dicho esto, comencemos. Cuatro astronautas viajan en una nave espacial. Se trata del coronel Taylor, Landon, Dodge y la única mujer llamada Stewart. De pronto, tras 18 meses viajando en una misión de exploración casi a la velocidad de la luz, su nave se estrella en un planeta desconocido.
Al despertar de su hibernación, descubren que Stewart murió durante el viaje y la nave comienza a hundirse, así que salen de inmediato, pero antes Taylor revisa la computadora y descubre que por la dilatación temporal en realidad están en el año 3978, lo que significa que ellos envejecieron solo unos meses, mientras que en la Tierra pasaron más de 2000 años. Al llegar a tierra firme determinan que el planeta es casi inevitable, pero de igual avanzan por un paisaje desértico y hostil. Entonces encuentran un oasis y deciden darse un baño, pero de pronto humanos primitivos roban sus pertenencias y cuando los alcanzan se dan cuenta de que no saben o no pueden hablar por alguna razón. Y todo empeora cuando un grupo de simios armados aparecen para cazarlos. En la persecución, Dodge muere, Landon queda inconsciente y Taylor es herido en la garganta, lo que lo deja mudo temporalmente. También capturan a una mujer a la que llaman Nova y se los llevan como si los humanos fuesen la especie animal de ese planeta. Pero lo más extraño de todo es que los simios sí pueden hablar, incluso viven en casas y están organizados como si fuesen la civilización dominante. Taylor es encerrado y examinado por Zira, una chimpancé científica que de inmediato nota su inteligencia. Y aunque no puede hablar, el humano intenta comunicarse con ella y su esposo Cornelius, pero el orangután Sayus, que es el líder de los simios, reprime cualquier señal que confirme la inteligencia de Taylor. El plan de Sayus es la castración, pero ante eso el humano logra escapar y pronuncia sus primeras palabras claras exigiendo que le quiten sus asquerosas manos de encima. Por eso es llevado a juicio, y cuando intenta demostrar que su compañero Landon también puede hablar, descubre que fue lobotomizado, o en palabras simples, le hicieron una cirugía craneal y lo dejaron sin la capacidad de hablar. Finalmente, Cornelius y Zira lo ayudan a escapar con su interés amoroso Nova hacia la zona prohibida, que es la región llena de peligros y misterios según los gobernantes simios. Sayus y su ejército los persigue, pero Taylor lo toma como rehén para poder escapar, y este en vez de seguirle el paso, decide dejarlo ir, porque según sus propias palabras, debe conocer su destino. Y con esto se refiere a la escena final, que es inolvidable, cuando Taylor y Nova se topan con la escalofriante imagen de la Estatua de la Libertad enterrada en la arena, revelando que el planeta de los simios es en realidad la Tierra, solo que 2000 años en el futuro después de una catástrofe apocalíptica en el pasado. Los actores principales para esta primera película fueron Charlton Heston como Taylor, Linda Harrison como Nova, Kim Hunter como Zira, Roddy McDowall como Cornelius y Maurice Evans como el Dr. Sayus. Este proyecto contó con un presupuesto aproximado de $5.8 millones y logró recaudar más de 33.4 millones, lo cual significó un éxito muy sólido para su tiempo. Estuvo bajo la dirección de Franklin Schaffner, quien equilibró muy bien el drama humano con la estética de ciencia ficción. Por otro lado, la innovación técnica y estética del maquillaje fue diseñado por John Chambers, quien fue considerado un revolucionario porque estableció un estándar para futuros efectos prácticos del cine. La ambientación también fue innovadora porque combinó ruinas humanas y naturaleza, reforzando el mensaje posapocalíptico de una tierra devastada por la guerra. Por otro lado, fue muy bien recibida por la crítica, con elogios por su guión, las actuaciones y sin duda alguna por su mensaje que hizo reflexionar a muchos. A mí en lo personal esa película me pareció muy buena teniendo en cuenta el año en que se hizo. Claro, que si la vemos desde un punto de vista moderno, fácilmente encontraremos gran cantidad de sinsentidos y escenas absurdas. Pero si la hubiésemos visto en su estreno por allá en 1968, de seguro habríamos dicho que fue perfecta. Sinceramente pienso que fue entretenida y se nota el esfuerzo que hizo todo el equipo, así que sí, aunque es muy viejita, fue una joya del cine en su momento y como tal debería ser recordada. Y en cuanto a los agujeros de guión, hablaremos más adelante para poder abarcar toda esta saga en esta sección. Así que por ahora sigamos en este viaje clásico para entender su importancia en las películas modernas y sobre todo para entender lo que veremos en el cine este 2027. Desde la Tierra, una nave espacial es enviada para rescatar a Taylor, y al recorrer su misma trayectoria sufre la misma desviación temporal y se estrella en el planeta de los simios. El capitán Brent sobrevive y su comandante muere pocos minutos después de salir de la cápsula. Luego este encuentra a Nova y nota que lleva colgando la chapa con la identificación de Taylor, así que le pide que lo guíe hacia donde él está, pero como Nova no habla, no puede contarle que Taylor había desaparecido sin dejar rastro en la zona prohibida. Así que decide llevarlo a la ciudad de los simios para buscar la ayuda de dos viejos amigos. Al llegar, presencian cómo el gorila general Ursus se prepara para invadir la región de la zona prohibida, lo cual sorprende mucho al astronauta porque jamás pensó ver a una civilización simia inteligente.
Luego de eso no pierden tiempo y entran en la casa de Cornelius y Sira, quien al darse cuenta de que Brent habla y conoce a Taylor, lo aconsejan, los ayudan a escapar hacia la zona prohibida y llegan a las ruinas del metro de Nueva York, cosa que sorprende a Brent, porque de inmediato se da cuenta de que está en el planeta Tierra devastado en el futuro por una guerra nuclear hace muchos años. El giro más extraño que da la trama es que bajo tierra habita una raza de humanos mutantes con poderes psíquicos, quienes los capturan y los encierran revelándoles que también tienen cautivo a Taylor. Esta sociedad teocrática adora una bomba atómica, que para ellos es como un dios capaz de destruir toda la vida en el planeta. Este les dice que viene del pasado al igual que Taylor, pero no le creen, sino que lo acusan de ser un espía que llegó de otro lugar desconocido. De igual forma, Brent les dice que los simios tienen planeado invadir la zona prohibida y los mutantes, al no tener mayor armamento, se ponen a cantarle a la bomba nuclear para activarla, ya que solo así acabarán con el problema de una vez por todas. Lo encierran en la misma celda de Taylor y no conforme con eso, uno de los líderes invade sus mentes para que se eliminen entre ellos. Mientras tanto, Ursus y Zaius lideran un ejército hacia esa región enfrentándose a ilusiones ópticas generadas por el poder mental de los mutantes. Sin embargo, Zaius, que es muy inteligente, se enfrenta a ellas y evidencia que solo son ilusiones, así que siguen adelante con el ataque arrasando las ruinas del metro de Nueva York para enfrentar a los humanos bajo tierra. Por otro lado, cuando Nova ve que sus dos compañeros se están enfrentando a muerte, por primera vez habla y grita el nombre de Taylor. El mutante se distrae y rápidamente logran desvivirlo. Luego escapan de su celda y los simios ya están en la ciudad subterránea, lo que hace que Nova termine muriendo en medio del caos y al perderla, los astronautas intentan llegar al altar donde está la bomba para evitar su detonación. Pero justo cuando el sumo sacerdote está por activarla, es desvivido por los simios. Ursus ordena destruir el misil porque lo considera un simple tótem de los humanos, pero Brent dispara para distraerlos mientras Taylor intenta explicar la situación a Zaius y Ursus casi lo mata. Por suerte, Brent lo elimina y Taylor, ya moribundo, intercambia unas palabras con Zaius, quien le reprocha la maldad humana. Al final del caos, los simios matan a Brent y a Taylor, quien en su último movimiento detona la bomba, destruyendo de una vez por todas al planeta de los simios. En esta ocasión el reparto se mantuvo casi igual, solo que se incluyó a James Franciscus como Brent, James Gregory como el general Ursus y el simio Cornelius fue interpretado esta vez por David Watson. La inversión fue de al menos $2.5 millones y recaudó casi 18.3 millones en todo el mundo, lo cual fue medianamente aceptable teniendo en cuenta que invirtieron menos dinero en esta secuela. Estuvo dirigida por Ted Post, quien reemplazó a Franklin pero mantuvo la misma ambientación e incluso a los mismos actores principales. Al principio los productores contaban con la participación de Charlton Heston como protagonista, o al menos con una mayor intervención en el film, pero el actor aceptó aparecer solo si su presencia se limitaba al principio y al final de la película, con la condición de que al hacer estallar la bomba, la saga del planeta de los simios no tuviese más secuelas. Pero a pesar de que los productores aceptaron en aquel momento, la realidad ha demostrado que no cumplieron su palabra, porque continuaron la serie cinematográfica no con una, sino con 3 películas más. Cabe decir que la inclusión de los mutantes fue una idea de los guionistas y eso tuvo una recepción mixta. Y bueno, se sabe que en esos años el tema de los superhéroes era el pan de cada día, pero incluir mutantes en una trama como esa fue considerado por muchos como algo forzado y que no aportaba nada a la historia. Sin embargo, al final no le fue tan mal en taquilla, pero ya se podía sentir que la cosa no iba por buen camino. Mi opinión honesta con esta secuela es que a diferencia de la primera, aquí los mutantes no me convencieron para nada. O sea, yo entiendo que ellos eran quienes con sus poderes mentales hacían que los simios viesen cataclismos en esa región y por eso la llamaban zona prohibida. Pero más allá de eso y de cuidar el misil, no hacen nada importante en la trama. Fácilmente la historia pudo seguir en el planeta de los simios sin mutantes, con más persecución, con revelaciones importantes y otros giros. Incluso habían 1000 formas más creíbles de introducir el misil a la trama, pero al final decidieron agregar mutantes que ni siquiera peleaban o algo, nada. Solo cantaron unos coros cuando el enemigo los estaba invadiendo y ya. Y bueno, cabe decir que esos coros fueron más eternos e incómodos que la pelea entre Taylor y Brent, que fueron escenas totalmente insufribles, gente. Y otra cosa que no me gustó para nada fue eso de destruir el planeta entero, demasiado exagerado la verdad. Sobre todo por lo que vemos en la secuela, porque sí, aunque todo se destruyó, buscaron la forma más incoherente de la historia del cine para poder seguir haciendo dinero. Y claro, hay que elogiar el maquillaje, las actuaciones y todo lo demás, pero esos mutantes y ese final para mí fueron desaciertos que solo trajeron enormes agujeros de guión en lo que sería la continuación.
Después de que la Tierra es destruida, volvemos a la década de los 70 del siglo XX, porque por razones que no explican de forma coherente, Cornelius, Zira y un simio llamado Milo habían logrado escapar de la destrucción total de su planeta en el futuro. Y es que según ellos habían reconstruido la nave espacial donde había llegado Taylor, luego la hicieron funcionar y viajaron hacia el pasado aterrizando en el planeta Tierra 2000 años antes de su tiempo. Sí, una locura total, pero el punto es que al llegar son recibidos con asombro y curiosidad por los humanos. Después son llevados a un laboratorio donde los científicos comienzan a estudiar sus capacidades, tratando de entender cómo es posible su evolución y qué implicaciones tiene eso para el futuro de la humanidad. Lamentablemente Milo muere cuando un gorila lo asfixia desde su jaula, pero bueno, es que la trama tenía que centrarse en los protagonistas y ya Milo como que no aportaba mucho a la historia, así que lo descartaron en menos de 20 minutos. Zira y Cornelio por su lado son sometidos a un interrogatorio público, sin embargo ellos se limitan a decir que vienen del futuro y ocultan el detalle de que su mundo fue destruido por el misil de los mutantes. Por eso casi todos los terminan viendo como seres pacíficos que llegaron por accidente, así que son tratados como celebridades, pero de pronto las sospechas y el miedo comienzan a crecer, así como también empieza a crecer un pequeño simio en el vientre de Zira que pronto va a ser mamá. Y a pesar de que los simios están fascinados con los humanos buenos como la doctora Stephanie y el Dr. Lewis, se dan cuenta de que la mayoría de las personas son seres hostiles, sobre todo con los animales que están en el zoológico y metidos en jaulas, especialmente con los simios que para entonces no hablan como lo hacen ellos en el futuro. El Dr. Otto Haslin, quien encarna la postura más radical, empieza a ver a los simios no como seres de estudio, sino como una amenaza que debe ser eliminada para preservar la supremacía humana. Entonces decide embriagar a Zira mientras le hace una entrevista y ella revela toda la verdad. Por esa razón comienzan a verlos como un peligro para el mundo, y a medida que las tensiones aumentan, las autoridades toman decisiones drásticas. Cornelius, Zira y su hijo recién nacido al que llaman Milo se ven obligados a huir para salvar sus vidas y asegurar el futuro de los simios. La persecución es implacable y está llena de momentos de suspenso, desesperación y sacrificio, mostrando hasta dónde pueden llegar tanto los humanos como los simios por sobrevivir. Entonces la pareja se esconde en el zoológico de Armando, un amigo de los doctores buenos que los ayudan a ocultarse de los policías. Al final, la película culmina con la trágica muerte de Cornelius y Zira, que son eliminados por el miedo y la ignorancia humana ante lo desconocido. Sin embargo, revelan que cuando estuvieron ocultos en el zoológico, Zira había intercambiado a su hijo con un pequeño chimpancé para salvarle la vida, porque ella sabía que los iban a cazar para así evitar que el planeta no fuese gobernado por ellos más adelante. De esta forma dejan abierta la trama para lo que serían las 2 secuelas, que trataría de la historia de ese simio al que más adelante conocerían como César. Los protagonistas principales de esta tercera parte son Kim Hunter como Zira, Roddy McDowall regresa por segunda vez como Cornelius, Sal Mineo como Milo y Natalie Trondy como la doctora Stephanie, que por cierto había interpretado a la mutante femenina de la película anterior. Por otro lado, Branford Dillman encarna al Dr. Lewis, Ricardo Montalbán es Armando y Eric Braeden interpreta al despiadado Otto. Aquí se invirtieron al menos $2.5 millones y lograron recaudar poco más de 12.3 millones en total, lo cual no significó un fracaso en taquilla, pero sí se notó la caída en comparación a las anteriores. Cabe decir que por tercera vez se volvió a cambiar de director y Don Taylor fue el encargado de darle el enfoque más humano y satírico que vimos a lo largo de esta secuela. La temática que vemos aquí es más social y menos aventurera, con un enfoque en la intolerancia humana, el racismo y la xenofobia, mostrando cómo los seres humanos reaccionan con miedo ante lo diferente. Sin embargo, la recepción fue más crítica por ser menos impactante que sus predecesoras, llegando a ser calificada como una comedia en buena parte de la trama. Y eso le restó seriedad a la historia que hasta la fecha se había mantenido seria en su planteamiento. Para ser honesto, con esta secuela yo la verdad quedé muy confundido por algunas cosas que explicaré más adelante en los agujeros de guión, pero por ahora puedo decir que esta tercera parte me resultó muy absurda por la falta de seriedad que le dan al menos en la primera hora de película. O sea, son 2 simios que hablan, dan entrevistas, son educados y pilotearon una nave espacial. Eso en una película seria lo habrían abordado diferente desde el momento en que la nave entra en nuestro planeta, pero no lo hacen, incluso lo divulgan públicamente sin pensar en el caos que eso podría crear en el mundo entero. Por eso cuando la vi con tanto detalle entendí que la crítica no estaba equivocada en aquellos tiempos, porque en realidad la mayor parte de esto se siente como un circo, como una parodia de lo que veníamos viendo en la 1 y en buena parte de la 2. Yo la verdad percibí un bajón muy fuerte en cuanto a todo, salvo por el final del bebé intercambiado en el zoológico que nunca esperé. Así que bueno, solo por ese final puedo decir que la continuación con la 4ª película estuvo algo justificada.
Una pandemia causada por un virus que llegó desde el espacio en 1983 eliminó a todos los perros y gatos del planeta. Así que para el año 1991, los simios como chimpancés, gorilas y orangutanes son tratados como mascotas esclavizadas. Mientras tanto, el hijo de Cira crece en el circo de Armando, quien le cambia el nombre de Milo a César para proteger su identidad. También le advierte que no debe hablar en público si quiere mantenerse a salvo, pero todo cambia cuando César ve cómo maltratan a uno de su especie y no puede contenerse. Así que comete el gran error de hablar entre la multitud y se queja de la crueldad humana. Y como Armando su dueño, se sacrifica antes de un interrogatorio que lo obligará a decir toda la verdad de que quien habló en la multitud fue el simio y no él. Cansado de tanta maldad, César se infiltra en un grupo de simios capturados para que lo lleven a una especie de reformatorio donde termina entablando una relación con una simia llamada Lisa. Su finalidad es evaluar el maltrato que sufren los de su especie, lo que lo lleva a maquinar todo un plan que ejecuta más adelante. Pero para su desgracia o para su suerte es vendido al gobernador Break, quien lo está buscando por todos lados pero no sospecha de él todavía. Sin esperarlo, encuentra un aliado en Malcolm McDonald, el ayudante afroamericano del gobernador que simpatiza con los simios. Mientras tanto, por medio de una absurda comparación de fotografías entre el fallecido Cornelius y César, la policía sospecha que este es hijo de los simios que habían llegado a la Tierra en la nave espacial hace más o menos 20 años atrás. Así que este empieza a entrenar a otros simios para la lucha y reúnen armas en secreto, pero cuando el gobernador lo descubre, lo captura y lo somete a tortura, y es gracias a Malcolm que logra escapar. Con su liderazgo establecido, toma el control de la administración de simios y dirige una revuelta masiva. Incendian la ciudad, enfrentan a la policía y capturan el centro de mando. Al final, César ordena ejecutar al gobernador y Malcolm le pide que no se deje llevar por la violencia. Pero César ignora su consejo y es masacrado, dejando ver a un simio lleno de odio y decidido a eliminar de la faz de la tierra toda autoridad humana. O bueno, ese es el final de la versión original. Sin embargo, debido a la mala recepción de ese cierre tan oscuro, decidieron cambiarlo a una escena donde se le perdona la vida. Y ese fue el final pacifista que se vio en los cines del mundo en aquellos días. El elenco principal estuvo conformado por Roddy McDowall siendo César, aunque antes había interpretado a su papá Cornelius. Nathalie Trondy encarna a la simia Lisa, que anteriormente interpretó a la doctora Stephanie. El actor latino Ricardo Montalbán regresa como Armando, Harry Rhodes encarna a Malcolm McDonald y Don Murray interpreta al despiadado gobernador Break. Por otro lado, el presupuesto para esta cuarta película fue aún menor que las anteriores con apenas $1.7 millones, recaudando al menos 9.7 millones a nivel mundial, lo cual no dejó muy bien parado al director, que en esta ocasión fue J. Lee Thompson. Sin embargo, decidieron cerrar esta saga clásica con una continuación un año más tarde. Esta cuarta parte tiene momentos donde se exploran temas como el racismo, la opresión y la revolución, lo cual fue como un reflejo a las tensiones sociales y políticas de la época con la discriminación racial. El camino de César es duro y lleno de obstáculos, pero al final todo parece ir encajando con lo que vimos en la primera película de 1968, de forma que lo que parecía ser algo absurdo con la llegada de los simios en la nave espacial comienza a tomar algo de sentido en este punto. En cuanto a mi opinión, puedo decir que me fascinó la ambientación futurista tomando en cuenta el año en que se hizo. Las pantallas y el matiz azulado y frío que se ven casi toda la película fueron aciertos visuales que incluso fueron elogiados. El maquillaje fue aceptable y aunque no fue tan cara, se ve que le pusieron corazón a lo que hicieron. La verdad, pienso que esto fue como un alivio argumental a lo que venía sintiéndose como un chiste mal contado en la tercera parte. Y sí, se sabe que no fue la más taquillera y tiene algunos agujeros de guión que voy a mencionar en solo minutos, pero a pesar de esas fallas y de que sigo pensando que esta saga se hizo de forma muy apresurada a su tiempo, sin duda alguna hay que reconocer que esta sí justificó una continuación que cerró con la franquicia canónica del siglo XX. Es el año 2670 después de Cristo y vemos a un simio legislador que narra una historia en tono religioso de cómo llegaron a ser la especie dominante del planeta. Cuenta que años después de la rebelión, César creó una sociedad pacífica donde simios y humanos vivieron en armonía. Luego vemos que hay una ciudad de simios y humanos que viven juntos y ahí comienza la trama de esta última parte de la saga. César ya es un simio adulto que vive con su esposa Lisa y su hijo Cornelius. Sin embargo, la paz está amenazada por Aldo, un general gorila agresivo que quiere encarcelar a los humanos que trabajan junto a ellos, lo cual crea un ambiente de tensión en la comunidad.
César cree que el mundo gobernado por simios tendrá paz hasta el fin de los tiempos, pero un humano que es el primo de Malcolm, al que llaman McDonald, le dice que tal vez no. Aunque no porque él lo diga, sino porque sus padres lo profetizaron hace años antes de morir. También le dice que debajo de la ciudad destruida hay cintas de video que posiblemente soportaron el daño de las bombas nucleares, pero que la única forma de confirmarlo es explorando el lugar. César entonces, en su afán de saber si lo que estaba haciendo era lo correcto, viaja a la ciudad prohibida con McDonald y un orangután llamado Virgilio. Al llegar, encuentran muy rápido las cintas y César escucha que sus padres habían confesado que los gorilas serían los simios dominantes en el futuro y que uno llamado Aldo había sido el primero en hablar, cosa que hace cortocircuito porque el primero fue César, pero de eso hablaremos a continuación en los agujeros de guión. Sin embargo, no terminan de escuchar las confesiones porque aparece un grupo armado de humanos afectados por la radiación que viven bajo la ciudad. Esto cuando el nuevo gobernador, al que llaman Colt, es informado y les ordena que los eliminen. Por su lado, César, McDonald y Virgilio logran escapar con vida, pero los humanos deformes deciden seguirlos desde lejos y descubren la ubicación de la ciudad simia. Así que se regresan al subterráneo y el gobernador comienza a preparar una invasión. Se da entonces una reunión entre simios y algunos humanos para tomar decisiones de lo que harán ante esa amenaza, pero Aldo rechaza a los humanos en el consejo y se retira junto al resto de gorilas. Por la noche, el pequeño heredero Cornelius sale de la casa cuando su mascota se escapa, pero por casualidad se acerca a una reunión donde Aldo está terminando de conspirar contra César, y al ser visto, el gorila lo acorrala hasta que lo hace caer desde lo alto de un árbol cuando corta su rama. Cornelius muere y sus padres quedan devastados emocionalmente, y para empeorar las cosas, por la mañana los humanos de la ciudad los invaden guiados por el gobernador Colt. Así que los atacan con toda su artillería, pero al final los simios contraatacan de una forma ingeniosa hasta derrotarlos. Y ahora que los enemigos foráneos están acabados, la confrontación entre simios llega cuando Aldo ordena desvivir a los humanos protegidos por César, pero Virgilio revela que Aldo fue el responsable de la muerte del pequeño Cornelius, de forma que todos los simios se vuelven contra él. César lo persigue hasta un árbol, y cuando trata de huir, el gorila rebelde muere cayendo desde lo alto. La historia cierra con el legislador 600 años después, pero vemos que este siempre le estuvo hablando a simios y humanos que conviven en paz, y para decepción de muchos, vemos que en la escena final una estatua de César suelta una lágrima. Sí, una lágrima, no sé con qué propósito, pero bueno, ese es el final de toda esta saga canónica del siglo XX. Ahora bien, antes de ese cierre hay una escena donde una humana bajo tierra llamada Alma se entera que el gobernador Colt fue derrotado, así que procede a activar el misil al que llaman Alfa y Omega, que se supone que es el mismo que vimos en la segunda película. Y esto lo hace porque su líder le había dicho que si era desvivido, ella tendría que acabar con el mundo entero. Pero uno de sus compañeros, al que llaman Méndez, la convence de que no lo haga, porque al tener el misil podrán negociar la paz en el futuro. Alma se lo piensa y aborta la misión, dando pie a lo que veríamos más adelante con el tema de los mutantes bajo tierra y su fanatismo hacia ese artefacto bélico. El reparto principal de este final estuvo conformado por Roddy McDowall de nuevo como César, al igual que Nathalie Throndy como Lisa. Claudie Akins encarnó al despiadado Aldo, Austin Stoker hizo de McDonald, Paul Williams estuvo bajo el personaje del orangután Virgilio y Sieber Darden fue el gobernador Colt. En cuanto al presupuesto de ese cierre, la inversión fue de solo $1.7 millones, recaudando casi 9 millones en todo el mundo, lo cual no significó un fracaso total porque al menos recuperaron la inversión. Por su parte, el director J. Lee Thompson regresó para dirigir este proyecto final. Por esa razón intentó cerrar la saga con un enfoque más moralista y filosófico, dejando abierta la posibilidad de paz entre especies en el futuro. Sin embargo, es necesario decir que el bajo presupuesto limitó mucho su visión de cómo sería un final épico. Así que en pocas palabras, dio lo mejor que pudo con lo poco que tuvo a su disposición. El problema es que la crítica la catalogó de ser menos profunda, aburrida, simplista y hasta infantil en muchas ocasiones. Yo por mi parte pienso que para la época este cierre fue un milagro culminado, sobre todo por la poca inversión que Thompson tenía. Además, a pesar de los momentos que sin duda alguna llegan a ser infantiles, la película entretiene por el misterio que rodea la ciudad devastada, los humanos deformes bajo tierra y sobre todo el enfrentamiento entre simios. Aldo por su parte me parece un villano totalmente insípido y plano, aparte de que ver su cara de simio retardado y su caminar sobreactuado eran momentos de pena ajena.
Yo la vi con audio latino y la verdad tiene una cantidad absurda de gemidos raros. En serio, nunca entendí por qué hablaban así de tontos. Pero bueno, no todo es tan malo porque la ambientación post-apocalíptica de la ciudad me pareció aceptable. Y en cuanto al guión, seamos honestos, pudo haber sido mejor. Aunque sé que si la inversión hubiese sido mayor, nos habrían dado un final épico en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, como esta es la última película de la saga clásica, debo hacer una pausa para hablar de las incoherencias que tuvieron estas 5 tramas juntas para cerrar la primera parte de este vídeo. Y después de esos agujeros de guión, hablaremos de las 5 producciones del siglo XXI, incluyendo también sus aciertos, fallas, resultados en taquilla, mi opinión honesta y sobre todo, las teorías que veremos en la secuela que se estrenará este próximo 2027. Por muy revolucionaria que haya sido la saga original del Planeta de los Simios, no todo fue perfecto. Entre viajes en el tiempo, humanos mudos, simios parlantes y mutantes que le rezan a misiles nucleares, era solo cuestión de tiempo para que algunos detalles no encajaran del todo. Y ojo, sé que hay series y cómics que sacaron aparte de estas películas, pero esos eventos no forman parte del canon oficial. Entendiendo eso, vamos con algunos de los agujeros de guión más importantes. En la primera película, el Dr. Sayus menciona brevemente a un simio legendario llamado Aldo, diciendo que fue el primero en pronunciar la palabra no como símbolo de rebeldía frente a la esclavitud simia. Esta línea sugiere que Aldo fue una figura heroica en la cultura de los simios. Sin embargo, en la quinta película vemos al gorila militarista llamado Aldo, que es el antagonista de la trama, pero este es el responsable de la muerte del hijo de César y al final es derrotado cuando muere. Es decir, sí aparece, aunque no como un símbolo de libertad o justicia. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Es el mismo Aldo que menciona Sayus o no? Bueno, todo indica que no lo es, como si los guionistas hubiesen reutilizado el nombre sin preocuparse mucho en la narrativa. Esto es un claro agujero de guión, porque el nombre de un personaje que antes se usaba como un símbolo de libertad, ahora se transforma en un tirano que traiciona todo lo que supuestamente representaba. Claro, algunos fans han intentado justificar esto diciendo que el Aldo mencionado en 1968 era otro que hubo después de César, o que con el paso del tiempo la historia pudo haber sido reescrita o malinterpretada para manipular a los simios, como ocurre en muchas culturas humanas también. Yo en lo personal creería que aquel supuesto líder en realidad es el mismo Aldo retardado que vemos en la quinta película, porque no podemos olvidar que los gorilas son quienes tienen el poder en el futuro, aparte de que tuvieron casi 2000 años para haberlo endiosado a él y haber enterrado la historia del verdadero héroe llamado César, así que para mí se trata del mismo personaje, pero lastimosamente eso no lo aclararon nunca en ninguna de estas películas, y por eso es un agujero de guión imperdonable. Vemos que Taylor y sus compañeros viajan por el espacio y caen en un planeta lejano, pero al final descubrimos que siempre estuvieron en la Tierra, solo que 2000 años en el futuro. Lo curioso es que ninguno se dio cuenta de eso, a pesar de que tienen la misma gravedad, el mismo clima, la misma luna, las mismas constelaciones y hasta el mismo idioma. En serio, nadie sospechó ni un poquito antes de ver la Estatua de la Libertad. Y sí, fue una revelación épica. El detalle es que si lo pensamos con calma, también se vio un poco forzada. Y miren que para ser astronauta se supone que hay que ser muy inteligente, pero en los tiempos de Taylor eso como que no era el requisito principal por lo que se ve. La pregunta de por qué todos hablan inglés perfecto siempre llegó a mi mente durante toda la saga, y no, nunca aclaran qué pasó en realidad. ¿En serio ningún otro simio habla, no sé, chino, italiano o español? Todos son gringos. Y aparte de eso, nunca explican si son los únicos en el planeta, porque la película se llama El Planeta de los Simios, pero la verdad siempre sentí que solo vimos una ciudadela de simios y no un planeta como tal. Y si así fuese, ¿quién hizo que se rebelaran, por ejemplo, en China? Porque la rebelión comenzó con César en Estados Unidos. ¿Acaso hubo otros líderes en los demás continentes? Eso nunca lo supimos. Y se puede decir que el presupuesto no dejó que expandieran ese argumento, pero hombre, en 3 líneas pudieron haber confirmado que el resto del mundo fue barrido y justo la región donde estaba César fue la que sobrevivió. Aunque para que una horda de simios y humanos sobrevivan en un campito con chozas está como poco creíble dentro de lo que es la trama, ¿no? Porque lo de los humanos bajo tierra, ok, esas sí se las compro porque tenían donde meterse, pero de César y su multitud, no sé. En la primera película del futuro, los humanos no pueden hablar, son salvajes, mudos y actúan como animales. Pero en la tercera se nos muestra que los humanos del pasado, o sea, de nuestra época, sí hablaban. El problema es que no hay ninguna explicación real del por qué los humanos perdieron el habla en el futuro. Ni siquiera dejan alguna pista en las últimas entregas, nada. ¿Fue un virus, un fallo biológico producto de la guerra, un castigo divino? Nada, no dicen nada. Simplemente se volvieron así porque sí. La verdad a mí me pareció mal que hayan metido
transmitir esa idea de humanos mudos sin darles un origen, algo que hubiesen contado en 3 líneas, solo 3 líneas y listo, pero no explican nada en toda la saga. Y miren que los mutantes sí podían hablar, pero ¿por qué ellos sí y el resto no? Por cierto, tampoco explican cómo se vuelven mutantes con poderes mentales más adelante, porque deformes digamos que se vale, pero mutantes con poderes... En la tercera parte vemos el que considero el mayor agujero de guión que pudo existir en toda la saga, y es cuando Sira, Cornelius y Milo logran escapar de la Tierra justo antes de que sea destruida. Y sí, dicen que huyeron en la misma nave de Taylor, pero en la primera película esa nave estaba bajo el agua. ¿Cómo es que estaba intacta y funcional de nuevo? ¿Quién y cómo la sacaron si era tan pesada? ¿Quién la reparó? ¿Cómo la lanzaron al espacio si no tenían combustible? Y sobre todo, ¿cómo es que los simios la pilotearon perfectamente hasta llegar al fenómeno espacial que los llevó justo al planeta Tierra? Porque en serio, nunca lo explican de forma creíble, y no sé ustedes, pero yo la verdad no me puedo imaginar en qué estaban pensando los guionistas en aquella época. Solo nos dicen que un simio la arregló como si fuese un carro viejo y listo, ya, con eso volaron a otro tiempo como si nada. Otra cosa que no cuadra es que cuando Sira y Cornelius mueren y dejan a su bebé con Armando, hay un salto de tiempo de al menos 20 años hasta que lo vemos ya grande en la conquista del planeta de los simios. Pero en serio, una evolución tan notoria en solo 20 años. Y miren, de pronto César sí podía porque era descendiente de otra raza futurista y tal, pero ¿qué hay de Lisa y los demás? Bueno, en cuanto a eso, nunca se tomaron la molestia de explicar nada. Como sea, ya vemos que incluso las sagas más queridas están llenas de imperfecciones, y el planeta de los simios, con toda su ambición narrativa, su crítica social y sus viajes temporales alocados, no es la excepción. Y se entiende que en aquella época de los 70 los espectadores no eran tan detallistas o críticos como ahora, pero siento que eso no justifica que hayan creado guiones con esa cantidad de incoherencias, que analizándolas ahora al menos a mí me hacen pensar que la adaptación de la idea de Boulez fue una decisión apresurada para su tiempo. Y sí, el planeta de los simios es considerado como un éxito en la historia del cine, solo que pudo haber sido mejor si hubiesen esperado al menos 10 o 15 añitos más, algo así como esperó James Cameron con el proyecto de Avatar. Pero bueno, sería interesante que dejaran sus comentarios, ya que cada cabeza es un mundo y sé que muchos piensan de otra forma. Y bueno, ahora sí, vamos con la otra mitad de este vídeo. Si han llegado hasta aquí, solo les pediré 2 cosas que son totalmente gratis. La primera es que le den like al vídeo si les ha gustado el contenido, y la otra es que se suscriban activando la campanita de notificaciones, porque de esa forma no se perderán vídeos similares más adelante, aparte de que me estarían ayudando muchísimo a impulsar este canal en el que he estado trabajando con mucho esfuerzo. Todo comienza en el año 2029 a bordo de la Estación Espacial Oberon, donde Leo Davidson entrena chimpancés para pilotar naves de reconocimiento. Su favorito es Pericles, un chimpancé que es enviado a una misión durante una tormenta electromagnética, pero la comunicación se pierde y la nave desaparece. Leo decide buscarlo y termina estrellándose en un lago de un planeta desconocido donde aparece un grupo de personas con atuendos salvajes que huyen de algo. Pero antes de asimilar la situación, es capturado por simios que para su sorpresa pueden hablar y están muy organizados como una civilización en toda regla. Poco después conoce a Ari, una chimpancé que protesta contra el maltrato que los simios le dan a los humanos y que siente una atracción muy fuerte hacia Leo, así que lo compra junto a Dina, que es una esclava humana que demuestra fuerza y coraje. Luego los lleva a la casa de su padre, mejor conocido como el senador Sandar, esto para que trabajen en los quehaceres del hogar y no sean maltratados en las jaulas. Por cierto, en esta versión los humanos hablan a diferencia de las anteriores películas. El punto es que cuando los dejan solos, Leo escapa y libera más humanos que los siguen de inmediato, como la familia de Dina, pero lamentablemente su padre anciano muere en el camino hacia la salida de la ciudad. Cuando la chimpancé Ari ve que Leo está empeñado en irse lejos, toma la decisión de irse con ellos, y su guardaespaldas Krul también lo hace, aunque más que todo para protegerla a ella. Como el general despiadado llamado Tate quiere conquistar el corazón de Ari, se desespera y decide buscar a los humanos para eliminarlos y rescatarla, porque él cree que se la llevaron como rehén. Pero antes de emprender su cacería, su moribundo padre le confiesa que los humanos alguna vez dominaron a los simios, lo que lo empuja aún más hacia el extremismo y el odio que siente por ellos. Entonces un gorila muy fiel llamado Atar se une a su ejército y ambos salen de inmediato de cacería. Leo regresa al lugar donde cayó su cápsula espacial y logra recuperar un botín donde tiene armas, bengalas y un dispositivo que percibe la señal de su nave madre Oberon. Pero esta apunta hacia una región llamada Kalima, y ese lugar es la zona prohibida para todos los simios.
Leo está tan decidido a irse que se encamina hacia ella sin saber los peligros que pueden correr ahí, pero son interceptados por un grupo de militares que terminan siendo eliminados, aunque dejan con vida a un orangután llamado Limbo, que es el principal comerciante de los humanos en la ciudad simia. Así que, como es lógico, lo toman como rehén y lo obligan a ir con ellos. Durante el viaje, el grupo enfrenta el desierto, el hostigamiento del ejército simio y la constante amenaza de Tate, quien ha tomado el mando supremo. En ese proceso, Leo se convierte en un símbolo de esperanza para los humanos que han vivido oprimidos por generaciones. Llegan a la fuente de la señal y encuentran una estructura muy deteriorada como si llevara cientos de años en la arena. Leo la explora y rápidamente se da cuenta de que se trata de la nave Oberon de la que él había sido tripulante. También descubre que cuando desapareció en el espacio, la nave intentó seguirlo y se estrelló en ese planeta, solo que siglos antes que él. Así que no le quedan dudas de que la tormenta espacial que lo atrapó era una especie de vórtice temporal. Eso significa que los simios de la estación que eran adiestrados se rebelaron y evolucionaron creando la civilización actual que domina a los humanos que sobrevivieron al impacto. Leo acepta la realidad y el grupo se prepara para enfrentar al ejército simio frente a la nave. La guerra se da, los gorilas Krull y Atar se enfrentan y Krull muere, pero en el clímax de la batalla aparece finalmente Pericles descendiendo en su cápsula como si fuera un ángel o una figura mesiánica. Su aparición detiene el enfrentamiento porque los simios lo ven como una señal divina, haciendo que la autoridad de Tate se desmorone por completo. Esto permite que Leo lo capture y lo encierre en la nave dejándolo atrapado entre el pasado tecnológico humano y el temor de ser olvidado. La guerra al fin termina y llega la paz entre humanos y simios, pero Leo decide regresar a la cápsula de Pericles por el mismo vórtice que lo trajo, así que le da un beso a la simia Ari, le da un beso a la humana Dina y se va del planeta. Pero lo que encuentra cuando vuelve a la Tierra es escalofriante, porque al aterrizar en lo que parece ser Washington DC, se estrella frente al icónico monumento de Lincoln. Pero en lugar de ver tallada la cara del expresidente, se muestra la figura de un simio. Y no solo eso, sino que los policías y soldados que lo rodean son simios también, dando a entender que la historia ha cambiado o el tiempo se ha roto para siempre. El reparto en esta nueva versión está conformado por Mark Wahlberg como Leo, Helena Bonham Carter como Ari, Tim Roth como el despiadado Tate, Michael Duncan como Atar, Kari Hiroyuki encarna a Krull, Paul Giamatti es el orangután Limbo y Stella Warren interpreta a Dina. El presupuesto fue de al menos $100 millones y logró recaudar 362 millones en todo el mundo, lo que comercialmente hablando fue un éxito. Su director fue Tim Burton, y aunque intentó resucitar la franquicia con esta versión espectacular a nivel visual, el resultado no fue el esperado. La estética fue aplaudida porque los simios eran convincentes, al mismo tiempo que su sociedad estaba más detallada y era más opresiva. Sin embargo, la historia fue algo confusa, porque al final con una estatua de un general simio en lugar de Lincoln dejó a los fans poco satisfechos. ¿Era un universo alternativo o un bucle temporal? Eso ni siquiera Burton lo explicó del todo, y la película dividió al público dejándola sin continuación. Lo que sí aseguró el director fue que se vio limitado por el guión y la presión del estudio, además de asegurar que de toda su carrera, este proyecto es el único que no le gustó y que preferiría lanzarse por una ventana antes de hacer una secuela. Por cierto, al principio Arnold Schwarzenegger fue considerado para ser el protagonista, pero al final quien fue seleccionado fue Mark Wahlberg. Mi opinión honesta de esta película es que es entretenida y tiene una ambientación que atrapa desde el inicio. Además de la calidad del maquillaje y los efectos especiales, es una película que se siente como si en realidad fuese otro planeta, y eso es lo que me gustó. Incluso al final se ven varias lunas o planetas cercanos en el firmamento y eso me pareció un acierto. Y miren, lo único que me disgustó del final fue la cara del simio en la estatua de Lincoln. Solo eso, porque los simios en la Tierra ocupando el lugar de los humanos es algo que ocurre en la novela original de Boulet. Por eso siempre voy a pensar que la humanidad fue muy cruel con esta película. En lo personal yo sí quería una secuela de esta nueva adaptación, pero las cosas son como son y nunca sabremos qué pasó con Leo. Tras el fracaso de Tim Burton, la Fox se dio una pausa de 10 años con el tema de los simios, pero llegó una propuesta completamente nueva. En lugar de continuar o rehacer la historia, sonaba mejor empezarla desde cero, y así fue que nació esta nueva trilogía del planeta de los simios. Aquí se abandonó el viaje espacial, los giros sorpresivos y las civilizaciones avanzadas, porque su nuevo enfoque era más íntimo, realista y emocional, donde nos presentan a César, un chimpancé creado por la ciencia humana que no busca venganza ni poder, sino libertad y justicia para su especie.
Este cambio fue clave porque ya no era una fábula política disfrazada de ciencia ficción, sino una historia de evolución y empatía, haciendo que el público se identificara incluso más con los simios que con los propios humanos. Otro factor clave fue el avance tecnológico, porque gracias a la captura de movimiento del actor Andy Serkis y la tecnología de Weta Digital, los simios ahora podían actuar con una humanidad conmovedora. Esto permitió que las nuevas películas dejaran atrás los disfraces y apostaran por personajes profundamente expresivos y creíbles. Ya no eran monos parlantes, eran personajes completos, con conflictos internos, decisiones morales y traumas. Además, la trilogía moderna, incluyendo El Reino, profundiza la historia desde una perspectiva simia, así que eso cambió por completo la percepción del público. Dicho esto, comencemos a desentrañar este proyecto que se ha mantenido en pie hasta la fecha y que volveremos a ver en la pantalla grande este próximo 2027. Will Rodman es un científico que trabaja en Gensys, una empresa biotecnológica que está buscando la cura para el Alzheimer con un retrovirus genéticamente modificado llamado ALZ112, el cual es probado en chimpancés y todo parece ir bien. Pero un día una hembra llamada Ojos Brillantes causa un escándalo en el laboratorio y es abatida porque se vuelve hostil. El detalle es que otro científico llamado Franklin descubre que estaba embarazada cuando llegó y le informa a Will. Pero como la orden del director Jacobs es que desvivan a todos los chimpancés de prueba, le pide que cuide al bebé simio en secreto, de forma que Will, aunque no está convencido, al final se lo lleva a su casa y le da el nombre de César. 3 años después, Will prueba una versión de la cura en su padre Charles, quien padece demencia y su hijo se siente motivado a encontrar la cura del Alzheimer lo más pronto posible. Al principio mejora mucho, pero luego recae porque su sistema inmune comienza a resistirse al retrovirus. Un día este señor sale de la casa y tiene una discusión con su vecino cuando entra en su carro pensando que es el suyo, por lo que el hombre lo agrede y César sale a su rescate atacándolo como toda una bestia. Así que es llevado a un refugio de primates quedando totalmente aislado de Will. Estando ahí sufre maltrato por parte de su cuidador humano llamado Dodge y es sometido en el patio por un chimpancé alfa que conocemos como Rocket. Pero en medio de ese infierno logra ganarse la amistad de un orangután llamado Maurice. Una noche César logra salirse de su jaula y libera a un gorila llamado Buck. Y a pesar de que ese es el simio más temido en todo el lugar, logra ganarse su respeto por ese gesto. Entonces se enfrenta a Rocket, y cuando este ve que César está respaldado por el gran gorila, cede su puesto al nuevo líder de los simios en todo el refugio. Mientras tanto, Will crea un retrovirus más potente que el anterior que sería conocido como ALZ113, el cual aumenta por mucho la inteligencia de los simios, dando a entender que su resultado es más efectivo. Esto lo comprueban cuando experimentan con un simio llamado Koba y todo sale bien. Sin embargo, durante ese proceso de prueba, un poco de gas escapa del cilindro y Franklin lo respira por accidente, pero no pasa a mayores por el momento. Will queda tan satisfecho que se roba algunos ejemplares que ahora vienen en estado gaseoso y se lo lleva a su casa para aplicarlo a su padre que está en cama desde hace días. Y a pesar de que sus intenciones son buenas, su padre le pide que ya no le dé más tratamiento. Así que con el dolor de su alma entiende, pero se queda con él toda la noche, y cuando amanece, el anciano está sin vida. Devastado se va a la empresa y su jefe Jacobs le dice que probarán el ALZ103 en otros simios, a lo que Will se opone porque deben esperar más tiempo a que Koba asimile los efectos secundarios, pero su jefe se niega y lo chantajea por haber medicado a su padre durante tanto tiempo, de forma que Will renuncia y se va de la empresa. Ese mismo día Franklin va a la casa de Will porque comienza a sentirse muy mal por haber inhalado el virus horas antes, pero no hay nadie en casa y el vecino violento de antes lo comienza a interrogar pensando que es un ladrón. Franklin tose y pequeñas gotas de sangre salpican al hombre, pero luego se va porque cada segundo que pasa se siente peor hasta que termina muriendo en su casa. Will por su parte reflexiona y ahora que ha perdido a su padre no puede permitirse perder a César, así que va a buscarlo al refugio y cuando lo hace se da cuenta de que su amigo ya encontró su verdadero lugar entre los de su especie. Sin embargo, por la noche César escapa y va a su casa, pero al llegar lo ve dormido con su esposa y decide no despertarlo. En vez de eso revisa en el refrigerador porque sabe que ahí guarda eso que hace más inteligente a los simios de laboratorio, y cuando ve los nuevos contenedores del ALZ113 sabe que se trata de algo parecido al ALZ112, así que toma algunos y vuelve al refugio liberando el tratamiento en estado gaseoso. Esto hace que todos los simios se vuelvan casi tan inteligentes como él. El cuidador nota algo extraño en los animales y César decide enfrentarlo diciendo por primera vez la palabra no. Luego lo electrocutan en las jaulas, pero más que todo por culpa del propio humano en su afán de atacarlo.
Todos escapan del refugio y se van a los laboratorios de Genesis para liberar a los simios experimentales. Esto da pie al caos en la ciudad, pero aunque ellos solo quieren llegar al parque Muir para vivir libres en el bosque, los humanos los atacan sin piedad cuando están cruzando el Golden Gate. Luego vemos al director Jacobs en un helicóptero que dispara al gorila Buck, pero este lo derriba antes de morir, por lo que César permite que Koba pueda vengarse del científico que le hizo tanto daño en los laboratorios. Al final cruzan el puente, llegan al bosque y Will se adentra buscando a su amigo para que se vaya a casa con él. Sin embargo, este le dice que él ya está en casa y vuelve con los demás simios. Como cierre de la película, vemos a aquel vecino violento que está a punto de tomar un vuelo, pero lo vemos sangrando por la nariz, ya que Franklin hacía poco lo había infectado antes de morir. De esta forma nos dan a entender que el virus ALZ-113 está a punto de propagarse por todo el mundo. El reparto principal de este reinicio está conformado por Andy Serkis como César, James Franco como Will, David Oyelowo como Jacobs, John Falcon como Dodge, John Lithgow como el Sr. Charles, Karen Carnival como Morris y Tyler Lavin como Franklin. La inversión de este reinicio fue de $93 millones y recaudó al menos 481 millones, lo cual fue un total éxito en taquilla. Su director fue Rupert Wyatt, quien era casi un desconocido cuando fue elegido para dirigirla, pero que sin duda alguna dejó a todos con la boca abierta porque hizo que la trama se viera emocional y centrada en los personajes, especialmente en César. Y es que haberle dado ese papel a Andy Serkis fue un acierto, porque él ya había trabajado con esta tecnología de captura de movimiento siendo Gollum en El Señor de los Anillos. Para ser honesto, pienso que esta película fue un reinicio digno para la saga. Muchos la ven como la más débil de la trilogía, pero yo pienso que el drama que vemos acá era necesario para poder empatizar en las demás partes con César y su causa. Es una película piloto completa, con un guión sólido y a pesar de que es muy distinta de las clásicas, vuelve a enamorar con ese origen de lo que sería nuestro planeta gobernado por simios cientos o miles de años más adelante. Y bueno, tiene un par de agujeros de guión que valen la pena mencionar, pero eso lo hablaremos en unos minutos. El virus ALZ-113 causó el colapso de la civilización humana durante 10 años desde la rebelión de los simios. Ese mal conocido como la gripe simia desató caos social, ley marcial y una pandemia que redujo la población mundial al 10%. Los sobrevivientes se mantienen en asentamientos, pero están incomunicados unos de otros porque la tecnología se vino abajo con el paso del tiempo. Mientras tanto, en un bosque cercano a San Francisco, César lidera la comunidad de simios inteligentes que viven en relativa paz. Sin embargo, durante una cacería, su hijo Ojos Azules y el hijo de Rocket llamado Ash se topan con un grupo de humanos sobrevivientes liderados por Malcolm. El encuentro es tenso y un humano llamado Carver pierde la calma cuando le dispara a Ash, por lo que César llega y ordena a los humanos abandonar el bosque para evitar conflictos. Koba, quien detesta a los humanos por haber sido su experimento durante tanto tiempo en Genesis, comienza a ver debilidad en su líder, pero lo deja pasar por el momento. Malcolm y su grupo regresan a un asentamiento en San Francisco donde se revela que por razones desconocidas son inmunes al virus de la gripe simia. Ellos solo quieren restablecer una presa hidroeléctrica cercana para poder comunicarse con los demás asentamientos del resto del país, pero lamentablemente esta presa está ubicada en territorio no humano. De pronto aparece un ejército de simios y César les advierte que para que la paz sea posible, los humanos deben estar en su lugar y los simios en el suyo. Luego se van y Malcolm habla con su líder Dreyfus para convencerlo de que le dé 3 días para ir y arreglar el problema. Este lo duda un poco, pero termina aprobando el viaje con la condición de que se lleven a Carver, porque este tiene conocimiento en temas hidroeléctricos. También ordena a sus hombres que comiencen a probar el arsenal que encontraron en la ciudad porque presiente que los simios volverán para acabar con ellos. Malcolm, su esposa Ellie y su hijo Alexander van acompañados por otros humanos, incluyendo al problemático Carver. El líder simio, al entender que los humanos vienen en paz, les permite arreglar la presa, pero cuando todo parece ir bien, Carver amenaza al hijo de César con una escopeta que tenía escondida. Así que todos son echados del bosque, y cuando están a punto de irse, Malcolm y su esposa deciden hablar con César una última vez. Y como ella es médico, nota que la simia Cornelia está muy débil porque acaba de parir. Entonces la ayuda con antibióticos, y cuando César ve ese gesto noble, permite que se queden un día más, pero con la condición de que Carver se vaya. Koba por su lado no soporta la indulgencia con los humanos y junto a otros simios va a la ciudad, descubriendo que están probando armamento de guerra. Regresa para informarle a César y este no acepta su versión, por lo que Koba lo enfrenta pero es superado en fuerza. Y como la ley simia dice que simio no mata simio, es perdonado y este se va a la ciudad de nuevo, busca armamento, desvive a Carver y vuelve a casa.
Para cuando llega, la presa ya fue reparada y todos están celebrando, por lo que Koba provoca un incendio y le dispara a César sin que nadie lo note. En medio del caos culpa a los humanos y toma el liderazgo del grupo, mientras que el orangután Morris esconde a los humanos porque no cree nada de lo que él dice. Finalmente, el ejército de simios se dirige a la ciudad para acabar de una vez por todas con sus enemigos humanos. La guerra estalla y Dreyfus junto a otros huyen al subterráneo cuando se ven perdidos. El simio Ash por su lado decide no seguir las órdenes crueles de Koba, así que este lo lanza desde un balcón rompiendo la regla de que simio no mata simio y encarcela a los seguidores de César, el cual sigue vivo de milagros y es atendido por Ellie y Malcolm, quien va por medicinas a la ciudad y se encuentra con ojos azules. Lo lleva hasta su padre y cuando se recupera van a enfrentar a Koba. Malcolm se encuentra con su líder en el subterráneo y cuando ve que están planeando explotar el asentamiento en la superficie lo enfrenta, pero Dreyfus detona los explosivos sacrificándose en el impacto. Malcolm sobrevive y César logra derrotar a su antiguo compañero y ahora rival Koba, quien cae desde lo alto de la torre y muere. Sin embargo, Dreyfus antes de morir había contactado a otra base en el norte que viene en camino, por lo que César le pide a Malcolm que se vaya lejos con su familia porque va a comenzar la guerra entre simios y humanos. Y con ese final nos dejan abierta la puerta a lo que sería el desenlace de esta nueva trilogía. El reparto de los humanos esta vez es totalmente nuevo, porque vemos a Jason Clare como Malcolm, Gary Oldman como Dreyfus, Kiro Russell como Ellie y Kirk Acevedo como Carver. Por el lado de los simios están Toby Kebbell, quien le da vida a Koba, Nick Thurston es Ojos Azules, Karen Conoval regresa siendo Maris y Taryn Notary como Rocket, aparte de Andy Serkis como César, claro. El presupuesto para esta secuela fue de $170 millones invertidos y 710 millones recaudados, dejando claro que fue todo un éxito. Su director esta vez fue Matt Reeves, ya que Rupert Wyatt tenía otros proyectos en camino y si aceptaba volver no iba a dedicar el tiempo que esta continuación ameritaba, de forma que Reeves tomó la franquicia y la elevó a un nuevo nivel de calidad, con un enfoque más cinematográfico que profundiza los dilemas morales, los conflictos internos y las tensiones entre especies. La película recibió críticas muy positivas por la buena dirección, las actuaciones del elenco, las secuelas de acción y la profundidad emocional. También recibió numerosos reconocimientos incluyendo una nominación al premio de la Academia a mejores efectos visuales, al igual que la primera película. Honestamente pienso que esta segunda parte es más movida que la primera y para muchos más entretenida, pero en este punto yo no opino lo mismo, porque la película piloto siempre tiene algo que la hace más sólida y esta no fue la excepción. Y aunque en esta se refuerza el conflicto, siento que la base de la trama no fue tan atrapante, como si le faltara algo. Hubo drama, sí, pero un drama olvidable. Sus actuaciones fueron buenas pero pasajeras, nada relevante que uno recuerde como varias escenas de la primera. Y repito que esa es mi opinión, de igual la película funciona muy bien, pero yo me quedo con la primera. Y bueno, en esta noté también algunas incoherencias serias que mencionaré en los agujeros de guión, porque la guerra está a punto de comenzar en lo que sería la siguiente película que finaliza el camino de César. Tras evadir la guerra contra los humanos del norte, César y su clan logran mantenerse protegidos en los bosques durante 2 años, pero como es inevitable, son atacados por la milicia Alfa Omega que es dirigida por el implacable coronel Wesley McCullough y reforzada por simios traidores conocidos como asnos. Y a pesar de que César intenta ofrecer la paz, el coronel desvive a su esposa Cornelia y a su hijo mayor Ojos Azules. Así que devastado deja al pequeño Cornelius al cuidado de Lake, quien era la compañera de su hijo fallecido. Luego decide emprender un viaje de venganza, pero no va solo, porque es acompañado por Morris, Rocket y Luca, un gorila muy leal que por cierto me recuerda mucho a Buck de la primera película. Lo curioso es que en el camino encuentran a una niña que es muda en el interior de una cabaña, pero César decide dejarla ahí y Morris le dice que ella está sola e indefensa, así que al final acepta llevarla con ellos aunque la mira con mucha desconfianza porque el tiempo le ha dejado claro que la mayoría de los humanos solo atraen problemas y guerra. El grupo termina encontrando un campamento de militares donde los simios traidores están colaborando, así que entran con sigilo e increpan a un gorila albino llamado Winter, que fue quien reveló la ubicación de César la noche en que desvivieron a su familia. Winter les dice que el coronel se fue a la frontera para encontrarse con el ejército del norte y así erradicar a los simios que quedan en la región, así que César no sabe si desvivirlo ahí mismo o perdonarlo. De repente unos guardias pasan muy cerca y le tapa la boca para que no pida ayuda, pero su odio es tan grande que termina asfixiándolo sin darse cuenta.
Después de eso siguen el camino y al amanecer encuentran varios cuerpos de soldados en la nieve, pero solo uno está medio vivo y se dan cuenta de que no puede hablar al igual que la niña. Ninguno de ellos entiende por qué les pasa eso, aunque saben que fueron heridos por sus compañeros soldados en el ejército del coronel. En pocas palabras, al parecer fueron traicionados por sus mismos aliados. Luego siguen el camino y de repente un simio muy particular intenta robarle sus armas, por lo que van tras él y cuando lo atrapan se presenta como simio malo, asegurando que solo se está escondiendo de los humanos. También dice que sabe dónde está la base de la frontera y aunque no quiera acercarse a los humanos, al final acepta llevarlos. Esa noche también vemos que le regala a la niña una chapa metálica con la palabra Nova, y más adelante Morris le da ese nombre haciendo un guiño a las dos primeras películas clásicas. Por su parte, el gorila Luca muere al enfrentarse a un soldado que aparece de repente y Nova llora su partida. Así que César decide acercarse a la base pero solo, y al hacerlo descubre que su clan también se encuentra encerrado allí, trabajando como esclavos para poder terminar de construir un muro. Luego es capturado por un simio traidor llamado Rojo que trabaja para el coronel. Entonces ve que su pequeño hijo Cornelius está encerrado también y Lake le dice que todos ellos han pasado por cosas horribles. Eso hace que César se dé cuenta del error que cometió al haber dejado solo a su clan por el afán de vengarse. El coronel tiene una conversación con él donde le explica que los militares del norte no son sus amigos, sino que vienen en camino para capturarlo porque la gripe simia ha mutado y ahora les quita la capacidad de hablar, dejándolos en un estado primitivo como el hombre que habían encontrado en la nieve. También asegura que por esa razón se está encargando de erradicar ese mal antes de que la raza humana se extinga para siempre. Y todo eso a pesar de que los militares del norte lo vean como un asesino despiadado, porque aunque ese virus no los mata, los vuelve prácticamente como animales. Y bueno, aquí hay que reconocer que al menos supieron justificar el por qué los humanos no pueden hablar en el futuro. Sus amigos ven desde lejos el tormento que vive César y quieren salvarlo, entonces usan un drenaje que pasa por debajo de las celdas de los simios y la exploran para llegar a ellos. Nova se infiltra y ayuda a César dándole comida, pero Rocket entra a la base llamando la atención para que lo capturen y ella pueda escapar. En la carrera su muñeca de trapo se cae al suelo y más tarde el coronel la recoge para conservarla. Por otro lado, Maurice y Simio Malo logran crear la conexión con las celdas y todos comienzan a escapar. El problema es que César necesita vengarse del coronel, así que va a buscarlo a su habitación y cuando llega se da cuenta de que la muñeca de la niña tenía impregnado el virus de la gripe simia, por lo que en cuestión de horas ya su enemigo había quedado mudo y a punto de convertirse en una criatura primitiva. César siente lástima y lo deja solo, pero este se desvive a sí mismo antes de terminar como aquello que tanto odiaba. Mientras tanto, los militares del norte llegan atacando la base, y cuando César está a punto de ser eliminado, el simio traidor rojo reflexiona y se sacrifica para salvarlo. Las explosiones causan una avalancha que cae desde las montañas y aplasta tanto a los militares de la base como a los que habían llegado desde el norte, erradicando de una vez por todas la amenaza humana en esa región del mundo. César por suerte había escalado un árbol al igual que el resto de los simios, así que cruzan el desierto y encuentran un oasis donde podrán vivir en paz durante un largo tiempo. Sin embargo, está muy herido, así que Maurice lo acompaña en sus últimos momentos donde contempla en silencio el futuro de su especie. Observa a su hijo Cornelius jugando con la humana Nova y a todo su clan que al fin parece tener un hogar donde podrán vivir. Entonces llega el final donde Maurice le promete que su hijo conocerá la historia de su padre, es decir, la historia del gran César, el líder simio que con mucha valentía condujo a su pueblo hacia la libertad. El reparto principal de este cierre fue el mismo que el de la segunda, pero con las inclusiones de Woody Harrelson como el coronel, Amy Miller como Nova, Steve Zahn interpreta a Simio Malo, Michael Adam White como Luca, Ty Olson como Rojo, Sarah Cunning interpreta a Lake y Devin Dalton como el pequeño Cornelius. En cuanto al presupuesto, fue de $150 millones invertidos y solo recaudaron 490 millones, lo cual revela que para hacer un cierre no fue tan taquillera como la segunda. El director Matt Reeves volvió a dirigir con su estilo visual y sofisticado, con grandes silencios, miradas intensas y un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico. Este final de la trilogía recibió elogios de la crítica por la dirección, la actuación de Serkis, los efectos visuales y el peso emocional de la trama. Esto aparte de recibir numerosos premios y nominaciones de la Academia. En cuanto a mi opinión honesta, valoro mucho el esfuerzo y el drama que nos dieron en esta tercera parte, pero la verdad esperé un mejor guión. O sea, la película es buena, entretiene con su trama, sus conflictos son coherentes y es muy realista dentro de su propio género. Sí, Reeves es un buen director y Serkis es muy buen actor, pero la segunda mitad es innecesariamente larga.
muchos vacíos extensos que no aportaban nada y los momentos reveladores terminaron siendo muy cortos. Y miren, yo soy muy fanático de todo este universo del planeta de los simios, pero debo ser realista y por eso no me dejo llevar por imágenes bonitas o impactantes. La trilogía termina y aún así hay muchas preguntas que quedan en el aire, porque al fin llegamos a la última película que vimos en cines el pasado 2024. Han pasado 300 años desde la muerte de César y muchos clanes de simios han surgido. Durante todo ese tiempo, el virus de la gripe simia se propagó a los humanos que alguna vez fueron inmunes, reduciéndolos a un estado primitivo, lo que permitió que la naturaleza recuperara el control del mundo y gracias a eso los simios reinan como la nueva especie dominante del planeta. En uno de esos grupos vemos a Noah, un chimpancé perteneciente al clan del águila y su padre llamado Coro es el líder de la aldea. Noah ha decidido ganarse el respeto durante una ceremonia de mayoría de edad, pero para eso debe recolectar un huevo de águila junto a sus amigos Anaya y Suna. El problema es que cuando logra hacerlo, un humano carroñero rompe accidentalmente su huevo, obligándolo a volver a buscar uno nuevo lejos de la aldea. Por cierto, en esa adaptación a los humanos primitivos se les conoce como ecos. Esa misma noche Noah va de camino a su misión, pero presencia algo inesperado cuando un grupo de simios rudos de otro clan merodean en las tierras cercanas a su hogar. El punto es que los invasores encuentran el caballo de Noah y siguen su rastro hasta la aldea. Entonces cuando el simio logra volver, encuentra su hogar en ruinas y caos mientras su pueblo está siendo sometido. Luego intenta salvar a su padre, pero un gorila llamado Silva lo desvive y Noah queda inconsciente. Al despertar descubre que todos han sido capturados, entierra a su padre y jura rescatar al clan del águila a como de lugar. Pero en su viaje no va solo, porque el águila que era de su padre lo sigue desde lejos en todo momento, aunque ellos no se llevaban muy bien que digamos. Más adelante conoce a Raka, un sabio orangután que todavía cree en las verdaderas enseñanzas de César que están fundamentadas en la compasión y la paz. Este le dice que es el último de la orden de César que queda en pie y comienza a enseñarle los ideales de quien había sido aquella figura heroica en el pasado. Noah por su parte asimila poco a poco esa información porque los ancianos de su aldea jamás le habían mencionado que en el pasado los humanos construían ciudades y hablaban. Él siempre había pensado que los ecos eran primitivos y nada más, lo que da a entender que hasta las más grandes historias pueden perderse en el tiempo. Raka nota que la humana que le había robado el huevo a Noah lo ha estado siguiendo desde hace rato, pero le pide que no la lastime. Entonces una noche mientras descansan, esa se acerca y Raka le da alimento y abrigo. Luego la lleva con ellos mientras Noah la mira con desprecio y le da el nombre de Nova como aquella niña humana en el oasis de César hace 300 años. Poco después llega una escena que considero de suma importancia, porque encuentran un telescopio y tanto Noah como la humana le echan un ojo. Y aunque parecen sorprendidos por lo que ven, no nos dicen nada por el momento. En la búsqueda del clan del águila se topan con un grupo de ecos en un río, pero los simios foráneos liderados por el gorila Silva aparecen y comienzan a cazarlos. Escena que me gusta muchísimo porque me recuerda a la primera película de 1968. El caso es que están buscando a una humana en específico y esa es Nova, que cuando se ve casi perdida revela que puede hablar y llama a Noah en voz alta. Luego le dice que viene de un lugar donde los humanos aún no son primitivos y viven bajo tierra, además de confesarle que su nombre es Mei y que sabe a dónde se han llevado a su clan. De momento logran escapar, pero más adelante son emboscados mientras cruzan un río y Raka es arrastrado por la corriente cuando intenta salvar a Mei, así que se los llevan como prisioneros. Para cuando llegan al asentamiento, un simio bonobo que se hace llamar Próximo César le dice que ese es su reino y que pronto tomarán el control de todo el mundo. Porque en el búnker que se encuentra sellado, los humanos hace muchos años escondieron un secreto muy poderoso y que al obtenerlo podrán reinar toda la tierra. Noah se reencuentra con Suna, Anaya y su madre. Mei por su lado conoce a Treviatan, un humano aliado de los simios que parece vivir muy tranquilo en ese lugar, ya que tiene mucho conocimiento y eso es valioso para Próximos. Noah observa cómo el águila de su padre todavía lo sigue e incluso se acerca a él con aprobación. Pero Proximus le dice que Mei tiene intenciones ocultas y que no confía en ella. A lo que Noah la confronta y ella le confiesa que llegó hasta ese búnker porque necesita encontrar un libro que podría ayudar a restaurar la capacidad de hablar al resto de la humanidad. También le propone que si la ayuda podrá conocer la verdad de todo ese pasado que no le han contado, lo cual es muy valioso por la curiosidad que él, Anaya y Suna sienten en ese momento. Entonces comienza el plan que consiste en entrar, salir y hacer estallar el muro para que el agua inunde todo y Próximos no pueda acceder a las armas que hay allí.
Pero durante la operación, Treviatan intenta delatarlos y May no tiene más opción que desvivirlo. Luego entran al búnker a través de un acceso oculto y May al fin encuentra su preciado libro, que en realidad es una clave de descifrado satelital. Mientras tanto, Noah y sus amigos descubren ilustraciones del pasado donde los humanos eran la especie inteligente y los simios estaban encerrados en jaulas, pero también detallan representaciones de planetas que seguramente Noah había visto a través del telescopio días antes. Luego deciden irse y justo cuando abren las puertas principales, Proximus aparece y amenaza de muerte a Suna, pero May dispara con su arma para salvarla y Proximus queda fascinado, porque sabe que con ese tipo de artefactos podrá crear el verdadero reino del planeta de los simios. El problema es que May no lo permite y activa las explosiones que destruyen el muro e inundan el búnker. Noah lucha contra el gorila Silva hasta que gana cuando queda atrapado y se ahoga bajo el agua, vengando así la muerte de su padre y la pérdida de Raka. Pero al salir a la superficie, Proximus lo ataca con furia y le exige que se arrodille ante él. Sin embargo, Noah invoca la canción que su padre le cantaba a las águilas para domarlas, y todo su clan se une al cántico, haciendo que todas ataquen al gran Proximus César, provocando su caída desde lo alto y finalizando así con su reino. Noah vuelve a su aldea con su clan y May está a punto de irse. Entonces, como símbolo de confianza, el simio le regala un medallón que Raka le había dado antes, y esto la hace ver que no todos los simios son malos. Así que se despide y se va a una base de comunicación satelital donde vemos humanos que hablan y tienen tecnología avanzada. Entonces usan la clave de descifrado y reactivan los sistemas de contacto, haciendo que al fin la humanidad vuelva a comunicarse con otros sobrevivientes en todo el mundo. En la escena final vemos que May mira hacia el cielo con esperanza al mismo tiempo que Noah lleva a Suna hasta el telescopio de antes. Entonces ambos se quedan sorprendidos por lo que sea que están viendo allá arriba y de esta forma finaliza el comienzo de esta nueva trilogía. En el reparto principal vemos a Owen Teach como Noah, Kevin Durant encarna al despiadado Proximus César, Peter Macon como Raka, Lydia Peckham hace de Suna, Travis Jeffer interpreta a Naya, Ika Derville como el gorila Silva, Freya Ellen May y William Macy como Treviatan. La inversión por su parte fue de al menos $165 millones y recaudó más o menos 397 millones en todo el mundo, lo cual no fue considerado como un éxito destacado en taquilla. Cuando Disney adquirió a 20th Century Fox, se anunció que estaban desarrollando más películas del planeta de los simios, que estarían ambientadas en el mismo universo establecido por primera vez en El Origen del 2011. Luego se confirmó que Wes Ball dirigiría la película, y no podemos olvidar que este director estuvo detrás de lo que fue la trilogía del Corredor del Laberinto, aparte de que tiene una obsesión por los escenarios posapocalípticos donde la naturaleza ha tomado el control, y esto fue fundamental para que la recreación de la ciudad abandonada se viera como una montaña de árboles. Y ya para octubre del 2024, el presidente de 20th Century, llamado Steve Asbell, anunció que una nueva película de la saga estaba en desarrollo para un estreno que veríamos en el 2027. Aunque esta película cambia de protagonista, sigue manteniendo el espíritu de la trilogía anterior. Aquí descubrimos que los humanos no están extintos. El detalle es que no sabemos si van a mantener la paz o si tratarán de retomar el planeta como especie dominante. Además, se especula que la próxima película conectará de alguna forma con la original de 1968, lo que hace que nos preguntemos si llegarán humanos desde el espacio. En caso de que cambien el salto de tiempo y en vez de 2000 años en el futuro, sean entre 400 y 500 años nada más, porque solo así encajaría un poco con la época donde quedó esta trama. Y es que no podemos olvidar que en El Origen del planeta de los simios se dice que hay astronautas perdidos en el espacio, que aunque solo fue un guiño para los fans, podrían usarlo para justificar un giro al final de la película que viene en camino. Además, a pesar de que pocos lo recuerdan, en la clásica de 1968 Taylor deja un mensaje a los seres humanos de la Tierra, diciendo que va de regreso y que por la dilatación del tiempo en la Tierra ya no existen las personas que lo vieron partir, porque han pasado al menos 700 años, aunque para ellos en la nave han sido solo meses. Así que no suena tan mal que cambien ese evento y solo aterricen en la Tierra como estaba planeado. O tal vez en la tercera seamos testigos de un giro final con una nave espacial llegando para cerrar la trilogía. Así podrían dar un nuevo comienzo donde los astronautas tendrían que sobrevivir en el verdadero planeta de los simios.
Ahora bien, mi opinión en esta es que a pesar de que en taquilla no fue un éxito arrollador, El reino del planeta de los simios es para mí una de las historias más sólidas que nos han mostrado. La inclusión de los humanos en el río siendo cazados por simios fue uno de los mejores momentos. Me gustó también que mantuvo la línea histórica del legado de César sin dejar de sentirse totalmente nueva. Aparte de que la ambientación de la ciudad tomada por la naturaleza es muy atrapante. Ah, y Raka no murió en el río, eso es más que obvio. Además, al final de los créditos de esta película se escucha el sonido de un orangután, pero sé que muy pocos lo notaron. Así que en resumidas cuentas, El reino y el origen del planeta de los simios fueron mis favoritas. Y como ya hablamos de las 5 películas de este siglo XXI, tenemos que abordar el dolor de cabeza de los guionistas, es decir, los agujeros de guión. Y aquí vamos. Cuando César libera el virus en el refugio, los simios que hay ahí desarrollan una evolución cerebral increíble, pero Morris siempre demostró la misma inteligencia desde que lo vemos por primera vez hasta el final de la tercera película, como si nada hubiese mejorado en él a diferencia de los demás. Lo otro es que se entiende que el virus evolucionó solo a los simios del refugio y a los del laboratorio de Jensis, ya que eran inteligentes por el ALZ-112. Pero cuando liberan a los del zoológico y otros lugares, ¿qué? ¿Se vuelven inteligentes con solo estar cerca de los especiales o cómo es la vuelta? Porque ellos eran simios comunes y corrientes, no deberían obedecer las órdenes y menos las estrategias que vimos en el puente Golden Gate. Will Rodman es un personaje que tuvo mucho peso. El problema es que al final simplemente lo dejan de lado y siguen la historia, pero ¿qué pasó con Will? ¿Murió por el virus? ¿Se fue de la ciudad? ¿Lo encarcelaron por haber participado en la creación del ALZ-113? Nadie sabe. Y muchos dirán que no había necesidad de aclararlo porque la historia se centraba en los simios. Pero es que Will fue quien crió a César, era un personaje importante y aún así lo desecharon como si nada. Y aunque suene pesimista, esto podría suceder también con May en la próxima película, porque nada asegura que la veremos y menos hay un salto de tiempo considerable dentro de la trama. Por más que esta versión trata de explicar que el mundo colapsó por el virus y todo lo que ya sabemos, parece que se limitaran solo a mostrar lo que sucede en San Francisco y sus alrededores. No dejan ver nada del resto del mundo, no explica si en otras ciudades hay simios tomando el poder de todo, si hay otros líderes como César, nada. El mismo asunto que vimos en las clásicas, hablan de la ciudad de los simios en vez de abarcar al menos un poquito más de lo que pasa en todo el planeta como tal. Y miren, yo sé que eso lo hicieron porque nos querían dar una historia cercana a una comunidad simia en particular y todo eso, pero nada les costaba enseñar qué pasó con el resto del mundo de una forma más detallada. Por ejemplo, en la guerra pudieron haberlo hecho mostrando el punto de vista del ejército del norte, porque escenas de relleno fue lo que sobró en esa tercera parte. Ojalá que al menos en el 2027 podamos ver algo más allá de una ciudad y su entorno, algo más a nivel global para que se le haga honor al nombre de la franquicia. En la guerra hay una secuencia en donde vemos a un solo soldado vigilando, sí, el único vigilante que pretende someter a cientos de simios obstinados y con sed de venganza. O sea, en otros momentos se ve que están echando el ojo por si los simios se vuelven locos, pero claro, luego dejan convenientemente a uno solito nada más para que la secuencia tenga sentido, porque la horda de soldados que vimos antes alabando al coronel seguramente estaban durmiendo o dándose un baño termal colectivo. Debido al salto de tiempo de 300 años, no podemos saber qué pasó con el hijo pequeño de César y tampoco qué fue de la vida de Nova. Nunca dicen si se convirtieron en líderes, si murieron jóvenes, si fueron invadidos y separados, algún linaje sobreviviente, nada. Al igual que Will, no se molestan en explicar qué pasó con ellos. Y sí, se entiende que eso de pronto se olvida con el paso del tiempo, pero el orangután Raka sabía mucho. Se supone que él era de la orden de César, ¿no? Al menos tenía que saber qué pasó con Cornelius y su linaje. Claro, se especula que el clan de Noah es descendiente de lo que alguna vez fue César, más que todo por la bondad que tienen. Pero eso se quedó en especulaciones porque hasta el momento nada que ver. Y como es evidente que Raka no murió en el río, tengo mi fe puesta en ese orangután y confío en que revelará esos detalles en la próxima película. Y bueno gente, por increíble que suene, esas fueron las únicas cosas que me causaron ruido. Pero si ustedes notaron algo adicional, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Ahora sí vamos con el final de este vídeo, porque voy a dar una opinión general y honesta de estas 10 películas y más de 50 años de cine. El planeta de los simios es una saga que ha sobrevivido porque ha sabido transformarse, y para eso ha necesitado nuevas voces, nuevas miradas y nuevas formas de contar una historia. Es evidente que ha pasado por muchas manos, pero no fueron solo actores o efectos visuales quienes edificaron ese legado, porque detrás de cada película hubo un director con visión, una perspectiva única y un estilo que definió el tono de su época.
Algunos construyeron cimientos y otros exploraron ruinas, pero juntos moldearon un universo donde la evolución, la guerra, la compasión y el miedo se entrelazan. Uno de los temas más persistentes de toda la saga es el mal uso del poder, porque nos muestran civilizaciones que se destruyen a sí mismas confundiendo superioridad con derecho, ignorando que la verdadera civilización no se mide por el dominio sobre otros, sino por la capacidad de convivir con ellos. Esa franquicia nos desafía, nos incomoda y nos hace reflexionar, y eso es precisamente lo que la convierte en una joya en la historia del cine. En conclusión, el largo camino que ha tenido esta idea que comenzó en la novela del escritor Pierre Boulet es fascinante. Estoy claro que no a todos les gustan las películas de época y yo soy uno de ellos, pero también debo reconocer que a pesar de los agujeros de guión catastróficos que tuvo esta franquicia, al menos no quedó en el olvido como otros proyectos del cine clásico. La verdad, yo sí me quito el sombrero con el trabajo que han hecho estos nuevos directores con su reinicio, pero también admiro el esfuerzo que hicieron los de aquella época con tan poco presupuesto disponible. Además de que tengo mi fe intacta en que este próximo 2027 veremos una obra maestra donde no solo nos contarán una historia de simios, sino también de humanos que buscarán recuperar lo que alguna vez fue suyo antes de que nuestro mundo se convirtiera en el planeta de los simios. Gracias por haber llegado al final. Sé que fue un video muy largo y la verdad espero que hayan recordado o hayan conocido por primera vez el camino que ha tenido esta increíble historia de ciencia ficción. Si les gustó este análisis y valoran este tipo de contenido, no olviden dejar su comentario, suscribirse activando la campanita de notificaciones y darle like para apoyar al crecimiento de este canal. Como ya lo saben, soy escritor y mi mayor deseo es que algún día adapten mis libros a la pantalla grande como pasó con esta saga. Así que antes de irme quiero recordarles que en Amazon ya está a la venta mi primer libro de ciencia ficción. En la descripción pueden ver la sinopsis, precios y el enlace que los llevará directamente a la plataforma, donde podrán escoger cualquiera de sus formatos que están muy económicos, ya sean digital, tapa blanda o tapa dura. Quien les habló fue Luis Cifuentes. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión.